Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar esta parte de la reunión. Obviamente, deseándole un feliz día a todas las madres acá presentes. No voy a dar un mensaje sobre el Día de la Madre, pero sí un pequeño pensamiento. Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 13, que dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Eso dice Isaías. Y yo creo que todos hemos conocido el poder de una madre y su chancla y el poder de una madre y su abrazo, ¿verdad? Hay algo en la manera de abrazar de una mamá que te hace sentir eh, que vuelves a tu verdadero lugar donde perteneces, que te da una calidez, una ternura que nada más te logra dar. Y lo curioso es que cuando Dios quiere diseñar o crear algo que exprese cómo Él consuela a los suyos, Él dice: voy a ser una madre y a su hijo y a esa madre le haré abrazar a ese hijo para que Él sepa cómo es que yo consuelo a los míos cuando los consuelo. Entonces todos los que hemos sido hijos alguna vez le decimos a nuestras mamás: feliz día y gracias por ese consuelo y ese abrazo. Muy bien, he cumplido. Vamos ahora al libro del Éxodo, capítulo 27. Durante los domingos que por calendario nos ha correspondido compartir juntos la palabra del Señor, lo que he estado intentando es entregarle a ustedes una exposición de este libro, el segundo de la Biblia, el libro del Éxodo. Hemos visto, hasta el momento hemos aprendido que el Éxodo en sí constituye podríamos llamarle un retrato, una ilustración en miniatura que busca mostrarnos cómo es que Dios normalmente actúa cuando salva a alguien, cuando rescata al ser humano. Nos muestra cuál es el patrón que por lo general sigue los planes de Dios cuando hace sus grandes actos salvadores. Ese es el objetivo, esa es la idea del Éxodo y por supuesto busca mostrarnos cuál es el patrón que sigue el gran acto salvador de Dios cuando Dios busca salvar a su pueblo de sus pecados, la salvación del pecado. Y por supuesto hemos visto en los primeros capítulos cómo Dios toma a este pueblo incapacitado de rescatarse, de salvarse a sí mismo y en un acto de gracia los libera de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, luego de eso también vimos que no es suficiente o no era suficiente para Dios eh, sacar a el pueblo suyo de Egipto, sino que también era muy necesario sacar a Egipto del corazón del pueblo. No es suficiente con sacar al pueblo de Egipto, también es necesario sacar a Egipto del corazón del pueblo, y eso es lo que va haciendo Dios desde el capítulo 16 en adelante de este libro, y también lo vimos en su momento. Bueno, parte de lo que significa sacar a Egipto del corazón del pueblo para que dejen de adorar a estos ídolos que estaban acostumbrados durante toda una vida a adorar y puedan servir al único Dios vivo y verdadero, va a implicar que este pueblo conozca mejor a quién es este Dios vivo y verdadero. Y entonces, desde el capítulo 25 hasta el final del libro, prácticamente la mitad del Éxodo, tenemos a Dios diseñando y estableciendo su propia morada, su propia casa, su propia carpa para poder habitar con su pueblo y así su pueblo pueda conocerle mejor. Y ese es el tema en el que nos encontramos ahora, la casa, la morada, el tabernáculo de Dios en el desierto. Ese ha sido nuestro tema durante los últimos domingos que hemos estado juntos. ¿Cuál ha sido la idea o la tónica durante estos domingos? La idea que yo les mencionaba en su momento es que tú puedes saber mucho con respecto a una persona viendo cómo es la casa de esa persona. Cuando tú entras a una casa,
puedes saber mucho con respecto a cómo es el dueño de esa casa, viendo las cosas que hay en esa casa, ¿verdad? Las fotos en la pared, los rayones en la pared, lo que hay dentro del refrigerador, las camas que hay en las piezas, cómo están ordenadas esas camas que hay en las piezas, si hay o no hay legos botados en el piso. Son cosas que tú vas viendo y te van informando con respecto a qué es lo que está pasando y cuál es la dinámica que hay en esa casa y cómo es el dueño de casa. Bueno, la idea acá es muy similar cuando se trata de Dios también. Puedes aprender mucho con respecto a Dios viendo cómo es la casa en la que este Dios habita. Y eso es lo que ha estado haciendo Moisés en estos capítulos que tenemos. En estos capítulos Moisés está haciéndonos recorrer un tour, por decirlo de alguna manera, dentro de la casa de Dios para que recorriendo este tour dentro de la casa de Dios podamos conocer mejor cómo es el Dios que mora en esta casa. En pocas palabras, el tabernáculo de Dios tiene el objetivo de enseñarnos cómo es el Dios del tabernáculo. Ese es el gran objetivo. No es hacernos construir imágenes en miniatura del tabernáculo o hacernos alegorizar con respecto a los colores del tabernáculo, es enseñarnos cómo es el Dios que mora en el tabernáculo. Ese es el gran objetivo de este pasaje. Muy bien. Otra cosa que dijimos también es que cuando uno parte leyendo y cuando Moisés nos guía por este tour que yo les mencionaba, hay una aparente desorden en la forma en que se encuentra relatada esta visita por la casa de Dios. Lo que uno esperaría normalmente cuando te describen una casa, que te partan describiendo, por poner un ejemplo, cómo es el diseño de la casa, cómo son las paredes, cuántas habitaciones hay, si tiene o no tiene baños, y solo después de que te muestran el diseño de la casa, te hablen de lo que hay dentro, ¿no es cierto? De los muebles que tiene, de las cosas que tiene. O por último, que primero te hablen de los muebles todos juntos y luego en una sección aparte te hablen del diseño de la casa propiamente tal. Pero no es lo que tenemos en el capítulo 25 en adelante del Éxodo. Tenemos que primero se nos muestran unos muebles, después se nos habla del diseño de la casa, después se nos vuelve a hablar de otros muebles más, y así todo parece bastante desordenado y al lote, casi como una ensalada de ideas que tienes que tratar de dilucidar en el camino para poder encontrarle cierto sentido. Sin embargo, la Biblia no es un libro escrito al lote y Moisés no es un escritor amateur. Todo en la Biblia tiene un propósito, un orden y un sentido, y este párrafo que hemos estado viendo no es la excepción a la regla. Lejos de ser decía yo, una especie de ensalada de ideas, hay un orden en la manera en la que Moisés relata esto, que busca entregarnos también un mensaje puntual y específico. Y tiene que ver con lo siguiente. El capítulo 25 del libro del Éxodo nos muestra tres grandes muebles. Nos muestra un altar, que dijimos era, podríamos llamarle el trono en el que Dios se va a sentar para habitar con su pueblo. Tenemos una mesa con pan y un candelero con luz. Y entonces la imagen que nos dan esos tres muebles es de un Dios que viene a comer una cena con los suyos. Esa es la primera gran imagen que nos deja el capítulo 25. Pero luego el capítulo 26 nos muestra una serie de cortinas pesadas, frazadas, les explicaba yo en su momento, que bloquean el paso entre el pueblo de Dios y el Dios que busca habitar con su pueblo. Entonces tenemos por un lado a un Dios que quiere cenar con los suyos, que quiere tener comunión con los suyos, pero por otro lado tenemos una serie de frazadas que bloquean el paso y que te dicen no es tan simple como llegar y acercarse a ese Dios. Un Dios presente que busca habitar con su pueblo, pero por otro lado hay ciertas características en Dios, su santidad, y ciertas características en nosotros, nuestro pecado, que bloquean el paso a la presencia de ese Dios. Y entonces se genera una tensión, porque por un lado Dios quiere habitar con los suyos, pero por otro lado hay una dificultad en ese propósito y la pregunta es cómo se va a resolver esa tensión. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 27 del libro del Éxodo, así que les invito a que leamos el capítulo a contar del versículo 1. Éxodo capítulo 27, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra
del Señor. Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, el lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Hasta aquí la lectura. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Tenemos 3 grandes, de nuevo, utensilios, ¿no es cierto? Los primeros 8 versículos nos describen un altar. Luego los versículos 9 al 19 nos hablan del patio donde se encontraría situado ese altar. Y finalmente los versículos 20 y 21 nos hablan de cierto aceite que sería utilizado para encender unas lámparas. Ahora, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto? ¿Y cómo resuelve esto la tensión supuestamente que había mencionado yo hace unos minutos atrás? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora a continuación, avanzando paso a paso para dar respuesta a estas preguntas. Vamos a hablar entonces de estos 3 utensilios. Vamos a hablar del altar, del atrio y del aceite. Altar, atrio, aceite. Vamos a lo primero. Vamos a hablar de este altar. Primeros 8 versículos. Aquí lo que quisiera invitarles es a observar 3 características que posee este altar. Fíjense en lo siguiente. En primer lugar, noten las dimensiones de este altar. En el versículo 1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y quizá ustedes dicen, ¿por qué está hablando de nuevo de medidas si ya estábamos un poco ya monotonizados con tanta medida de la lectura completa? Y precisamente es por eso, porque probablemente si ustedes leen este versículo 1, hacia una primera lectura, ni ustedes ni yo vamos a encontrarle mucho sentido ni mucha diferencia. Sin embargo,
Cuando comparamos las medidas de este mueble con las medidas del resto de los muebles del altar, surge una diferencia. Y es que este mueble es el más grande del tabernáculo. No hay mueble más grande, no hay momento donde se registre medidas más grandes para un mueble que los que se nos registran para este mueble específico que tenemos acá. Este es el mueble más grande de todo el tabernáculo. Y lo otro es que a diferencia del resto de los muebles que estaban adentro de la casa y no cualquiera los veía, este es un mueble que está fuera de la casa. Y por lo tanto cualquiera que entra, el único mueble que verá de hecho será este. Entonces es como forzada la idea. ¿Se fijan? Ya es el más grande, está a simple vista. Todo lo que uno vería cuando entraba a este lugar sería este mueble. Entonces pareciera que Dios a propósito nos está comunicando, aquí hay algo. Este mueble tiene algo, es el más grande y quiero que todos lo vean porque hay algo acá que va a resolver cierta tensión, que es la que hemos estado construyendo a medida que avanzamos. Eso es lo primero entonces, las medidas, las dimensiones de este altar. Segundo, fíjense en las esquinas de este altar, en el versículo 2. Dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo. Ahora, quizás para nosotros los cuernos no sean un símbolo, una figura muy positiva, ¿verdad? A lo peor podría ser una figura y símbolo de la maldad. Después de todo, para nuestro imaginario colectivo, el diablo tiene cuernos, ¿verdad? Por eso en el campo le dicen el cachudo. Y como mejor de los casos será un sinónimo de adulterio, ¿no es cierto? Por algo al que le ponen el gorro le dicen que le pusieron los cachos. Nuevamente tenemos esta idea negativa con respecto a los cuernos, pero esas son ideas nuestras, son ideas muy culturales, muy occidentales, muy quizás chilenas también, que claramente no son las ideas y los conceptos que manejaba el pueblo hebreo donde se escribió esta carta, este libro, cuando se les hablaba de cuernos. ¿Qué veía un hebreo cuando se le hablaba a un hebreo de cuernos? Eso es lo que nos interesa acá. Y la verdad es que el cuerno o los cuernos dentro de la cultura hebrea eran un sinónimo de poder. Poder. Probablemente porque los animales más poderosos que ellos conocían atacaban con cuernos. Entonces para ellos tener cuernos era sinónimo de poderío, de poder. Y más importante todavía, los cuernos en la Biblia, cuando se ven mencionados, se ven referidos, tienen que ver muchas veces con el poder que Dios tiene para salvar. Fíjense en este texto, en el Salmo 18, 2, se nos habla de Dios como el escudo y la fuerza de mi salvación. Pero esa palabra que en español se tradujo como fuerza, literalmente en el hebreo es cuerno. Por eso que la Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce ese mismo versículo como mi escudo y el cuerno de mi salvación. Porque cuerno es sinónimo de fuerza, específicamente en la Biblia del poder de Dios para poder salvar. Y esa era la idea que comunicaban estos cuernos en este altar. Los que conocen un poco más de la Biblia recordarán que más adelante, en los tiempos de Salomón, uno de los hermanos de Salomón, Adonías, y uno de los generales del ejército rebelde a Salomón, Joab, cuando quieren escapar y salvarse, van y se arrojan a los cuernos del altar. Porque están apelando al poder de Dios para salvar, para que ellos puedan ser salvos. No les resultó mucho, entre paréntesis, pero la idea está, ¿se fijan? Los cuernos de este altar son una muestra del poder que tiene Dios para salvar. Y entonces vamos construyendo ahora, con un dato más, qué significa este altar que tenemos acá. Ahora, no solo sabemos que es el mueble más vistoso, el más notorio, el que todo el mundo va a ver cuando entra a este altar, sino ahora también sabemos que este es un mueble que nos habla del poder de Dios para salvar. Entonces vamos avanzando. Eso es lo segundo que quería mostrarles. Vamos a lo tercero. En tercer lugar, fíjense cómo termina el versículo 2. Dice, y lo cubrirás de bronce. Entonces este es y si ustedes leen después, todo está prácticamente cubierto del mismo material, de bronce. No quiero darle un sentido figurado o alegórico al bronce en sí, lo que sí quiero que piensen es que en el resto de la Biblia, cuando cada vez que he mencionado este altar de bronce, siempre es en referencia a sacrificios que se hacen en ese lugar, a sangre, a animales degollados, a salpicaduras de sangre encima, a
animal que está siendo quemado en ese lugar. Por ejemplo, en Segunda Crónicas 1:6 se nos dice que Salomón subió al altar de bronce, ahí está el concepto, que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos, para que se hagan una idea, 1000 animales siendo eh, degollados, desangrados y quemados en un lugar. Quiero que se hagan la idea visual de esto, porque realmente comunica algo que le suma nuevamente al mismo mensaje que estamos viendo. Y entonces cuando juntamos estas tres cosas ya empezamos a hacernos la idea, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos esta tensión? Un Dios que quiere habitar con su pueblo, pero que no puede su pueblo acercarse a él porque su propio pecado genera esta tensión. Parte de la solución a esta tensión, se nos está diciendo, tiene que ver con un altar, que es símbolo del poder de Dios para salvar, pero que ese poder de Dios para salvar se manifiesta específicamente en sacrificios de sangre, crudos, visualmente impactantes, donde un animal es degollado y es sacrificado. Y entonces vamos haciéndonos cierta idea al respecto. Pero hay más. Y entonces ya vimos algo con respecto al altar, que el capítulo continúa, y ahora nos habla acerca de este atrio, de este patio donde está ubicado el altar. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Quiero que veamos dos cosas con respecto a este patio. El patio que estaba afuera, que se describe en los versículos 9 al 19. Primero, fíjense en el tamaño de este patio. Hace un tiempo atrás yo les decía que había algo curioso con respecto a la tienda o al tabernáculo, a la carpa donde Dios habita, y era que era como desproporcionado el tamaño del tabernáculo para la importancia relativa que tenía, ¿verdad? Después de todo estamos hablando de la casa de Dios en medio de su pueblo, pero para hacer algo tan importante, el tamaño del tabernáculo era bastante pequeño. De hecho, yo les decía, el tabernáculo completo como casa propiamente tal, podría caber perfectamente aquí dentro de este local. Así de pequeño es el tabernáculo. Pero con el atrio pasa algo distinto. El tamaño del patio donde está ubicado este tabernáculo es harto más grande. De hecho, dicen algunos que saben que es casi como 4 o 5 canchas de tenis. Esa es más o menos la idea para que ustedes se vayan haciendo un poco la panorámica del tamaño que tendría el patio donde está ubicado esta pequeña tienda donde se supone que Dios haría habitación con su pueblo. Entonces tenemos una tienda pequeña, pero ubicada en un patio exageradamente grande. No solo eso, para este tremendo patio que tenemos, uno se podría preguntar cuántas entradas tendría este patio, porque supone que el pueblo iba a entrar por este lugar. Lo que uno esperaría es que por lo menos manejara varias entradas, porque así evitaríamos atochamientos, quizás tendríamos más orden en la entrada, qué sé yo, pero curiosamente la entrada a este gran patio es una sola. Fíjense ustedes en el acceso a este lugar que se describe en el versículo 16. Es absolutamente único, no hay más de una entrada, solo una entrada. ¿Por qué? Versículo 13 da la respuesta. En el versículo 13 se nos dice que esta puerta estaría inserta en el ancho del atrio por el lado del oriente. En otras palabras, esta es una entrada ubicada específicamente hacia el este, hacia el oriente. ¿Y qué tendrá de especial eso? Bueno, piensen por un momento. ¿Cuál es el único otro lugar en lo que va de la Biblia que solo tiene una entrada, que también está ubicada al oriente? Y es un lugar donde tú entras para tener justamente comunión con Dios. ¿Cuál es el único otro lugar en lo que va de la Biblia con una sola entrada, ubicada al oriente, y donde dentro de ese lugar tú tienes comunión con Dios? El huerto del Edén, el único lugar. Y entonces, esta forma, este diseño que tiene el patio nos está comunicando justamente algo al respecto al hacer este tipo de comparaciones, ¿verdad? El jardín del Edén y probablemente entonces la idea acá es la siguiente. El pueblo lo que está entendiendo a la luz de esto es que cuando ustedes entran a este lugar,
lo que están haciendo es volver a ese huerto del Edén, a este jardín del Edén, a ese lugar donde tienen comunión con Dios que les fue negada en el principio a causa del pecado de sus padres. Han sido expulsados de ese lugar, pero ahora tenemos la opción de volver nuevamente a ese lugar. El gran tamaño del lugar te dice, hay espacio para todos. Cualquiera que quiera entrar a este lugar puede entrar, porque el espacio es suficiente para que todo el que quiera entrar entre a este lugar. Pero la puerta es una, porque solo se entra por un solo lugar. Y ustedes van haciendo las conexiones, ¿verdad? Espacio suficiente para todos. Cualquiera que quiera entrar puede tener acceso a este lugar, pero solo por una puerta. Tremendamente inclusivo por un lado, tremendamente exclusivo por el otro. Y entonces vamos entendiendo ahora un poco más con respecto a cómo se resuelve esta tensión que veíamos al principio. Ahora, no solo sabemos que esta tensión se resuelve a través de la sangre de un sacrificio, ahora también sabemos que hay espacio para cualquiera que quiera acceder a la presencia de Dios, para que Él pueda entrar, pero es por solamente una vía, solo un camino, solo una puerta. Y la conexión se hace asombrosamente evidente. Y todavía ni siquiera la hago explícita. Vamos a lo tercero. Hablamos acerca del altar, hablamos acerca del atrio. Vamos al versículo 20 y 21. Aún nos queda algo en este capítulo. Si ustedes lo piensan a estas alturas, el supuesto desorden ya no suena tan desordenado, ¿verdad? Hay cierta lógica en todo lo que hemos visto. Tenemos a un Dios que quiere habitar con su pueblo, y entonces por eso se nos menciona estos tres muebles al principio. Hay algo que bloquea el acceso de este pueblo, por eso luego se nos mencionan estas cortinas, pero ahora hay una resolución de esta tensión a través de un altar donde se hará un sacrificio y donde el pueblo puede entrar. Obviamente, después de hablar del altar, se habla del patio, porque el altar tiene que estar ubicado en algún lado, entonces el patio del altar es el lugar donde está el altar. No hay mucha falla ahí en la lógica, pero llegamos al versículo 20 y todo de nuevo se nos va a las pailas. Porque esto sí que tampoco tiene absolutamente, de manera aparente, ningún sentido. ¿Qué tiene que ver ahora que hay aceite para alumbrar lámpara? No tiene mucha relación al parecer con lo que se nos ha estado diciendo hasta el momento, ¿verdad? Uno esperaría que estos dos versículos no estuvieran acá. Uno esperaría que estuvieran al principio, en el capítulo 25, donde se nos habla de las lámparas. Moisés, háblanos de las lámparas y ahí pones el aceite para encenderla. No, ¿por qué lo vienes a mencionar justo ahora? Pero nuevamente, ese aparente desorden tiene un sentido, tiene una lógica y cierra la idea precisamente del pasaje de una manera que la verdad tiene una belleza extraordinaria y quiero intentar comunicárselas ahora. Fíjense en lo siguiente. Primero teníamos, ¿no es cierto?, a Dios queriendo tener comunión con su pueblo. Luego el pueblo, que tiene que entrar, solo puede hacerlo a través de un sacrificio. Pero ahora se ha hecho el sacrificio y el pueblo puede entrar a la presencia de Dios. Y entonces, solo ahora que ya el sacrificio está hecho, ¿qué pasa? Se encienden las lámparas y hay luz en la casa de Dios y Dios espera con una comida para tener un banquete con los suyos. Así es como cierra el pasaje. Por eso termina con el aceite para alumbrar, con el aceite para encender las luces. Antes del sacrificio no hay luz. Antes del sacrificio el dueño de casa no está presente para tener comunión con los suyos. Pero una vez que se hace el sacrificio, ahora sí hay luz. Y ahora el dueño de casa está presente para estar con los suyos y disfrutar de comunión y de un banquete con ellos. ¿Se dan cuenta cómo tiene sentido que cierra así el pasaje? Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno se puede perder y puede quedarse trabajando, estudiando esta tarde en otro lugar y ya se hizo de noche y uno se da cuenta que tiene que irse para la casa y entonces uno se va para la casa y cuando va en el camino todo está helado, todo está oscuro y uno va pensando en lo que le espera a uno en la casa y se pregunta uno, ¿habrá alguien en la casa esperándome? Cuando llegue, ¿estarán las luces apagadas? ¿Estarán las luces prendidas? ¿Habrá alguien esperándome para cenar o tomar once? ¿O tendré que sacar algo del refri? ¿O tendré que ir a acostarme nomás muerto de hambre porque en realidad nadie me está esperando? Y uno tiene esas preguntas. ¿Y
Qué rico es cuando uno se acerca a su casa y ve que la luz está encendida y que a uno lo están esperando y que uno puede disfrutar después de un largo día de estudio, de trabajo, de la conversación con una persona que uno quiere, que uno ama, por supuesto, porque está ahí presente. ¿Verdad que sí? Bueno, lo que nos está diciendo este pasaje tiene que ver justamente con eso. Cuando se trata de Dios, el dueño de casa tiene las luces encendidas. Una vez que el sacrificio se ha hecho, el dueño de casa está esperándonos con una cena. No hay momento, no hay lugar en el que el dueño de casa, que es Dios, no esté esperándonos. En cualquier momento, en cualquier lugar, la gracia y la misericordia de Dios se hacen presentes y en su casa siempre hay una luz encendida esperándote cuando tú vuelvas. Eso es lo que nos está mostrando este pasaje y la verdad es que es un mensaje que muchas veces necesitamos escuchar, ¿verdad? El altar, el atrio, el aceite. Y así entonces donde terminamos resolviendo esta tensión. ¿Cómo se produce la resolución a esta tensión? Tiene que ver con un sacrificio que te permite entrar nuevamente a la presencia de Dios, que alguien más pagó por el castigo que tú tenías que pagar, y entonces ahora sí puede haber comunión y sí las luces están encendidas. Hasta el momento no he hecho nada explícito, ¿verdad? Están ahí los símbolos y uno les da vuelta y hace ciertas conexiones, pero hay que hacerlo explícito, si no este mensaje no sería un mensaje cristiano, sería un mensaje hebreo quizás, y no tiene mucho sentido para nosotros dar un bonito mensaje hebreo, porque nosotros no somos hebreos, somos cristianos. Y entonces ahora vamos entendiendo las coincidencias en esto, ¿verdad? Por un lado, tienes este altar de bronce, donde hay sacrificios que permiten que se resuelva esta tensión. Pero entonces vamos al Nuevo Testamento y escuchamos hablar de Pablo decir que Cristo, nuestra Pascua, nuestro sacrificio, ha sido sacrificado por nosotros y entendemos entonces que esta resolución se encuentra en la persona de Cristo. Por un lado hay un Dios inmensamente feliz que quiere disfrutar y tener un compartir de felicidad con los suyos. Pero hay algo que bloquea esa posibilidad y en nuestra condición dura, de piedra, indiferente, burlona, desafiante a Dios, que quizás no se considere un enemigo de Dios, pero que no le importa mucho a Dios la verdad, ¿cierto? Solamente para ciertas ocasiones especiales se hará Dios presente y claramente esa no es la forma de tratar a alguien importante. Estamos en el Día de la Madre. Se me viene a la mente un ejemplo que ponía un hermano. Él decía, imagina una mamá que lo da todo por su hijo. Se niega a su propio desarrollo por ver crecer a su hijo. Esta es una madre soltera en el ejemplo. Tiene que posponerse toda su vida para lograr que su hijo sea un brillante cirujano. Termina y pasa el tiempo, y este brillante cirujano nunca va a ver a su mamá. Pero todos los días, todos los años, en Navidad y para el Día de la Madre, le envía una tarjeta que dice, feliz día mamá, feliz Navidad mamá. ¿Creen ustedes que esa es una buena manera de un hijo de agradecerle a su madre después de todo lo que la madre ha hecho por él? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es la manera? Pero estoy haciendo lo que corresponde, dirá él. Le estoy mandando recuerdos para las fechas importantes. Sí, pero alguien que te ha amado y te ha sostenido de esa manera por tanto tiempo merece algo más que una simple tarjetita de Navidad y de feliz Día de la Madre, ¿no es cierto? ¿Cuánto más Dios, que es el que te sostiene a cada segundo, aunque tú no lo sepas, que permite que respires, cada pequeña respiración que tienes es permitida por Dios, que si Dios quitara la mano de ti en este momento caerías muerto instantáneamente? ¿No crees tú que es digno de algo más que una simple visita de vez en cuando? ¿No es cierto que sí? Entonces nosotros decimos no somos enemigos de Dios, sí, pero no le estás dando a Dios lo que Él merece. Igual hay una falla, hay un bloqueo, hay algo extraño, algo muy extraño cuando alguien a quien le debes cada segundo de tu vida recibe simplemente una visita en algún momento específico, cuando te acuerdas. Hay algo en nosotros. Hay un corazón que está destruido, de piedra, insensible, y necesita ser cambiado, necesita ser transformado. La extensión se resuelve con un sacrificio.
Y ese sacrificio es Cristo, el altar. Pero entonces también hay un patio con un acceso que te dice que cualquiera que se dé cuenta de su condición y quiera ir a Cristo puede ir. El espacio está para todos. Es tremendamente inclusivo, pero solo por una puerta, solo por una entrada. No todos los caminos llevan a Dios. Hay solo un camino que lleva a Dios. Hay solo una puerta que te permite entrar a Dios y ese es Cristo. Tremendamente inclusivo, pero a la vez tremendamente exclusivo. Porque no hay otra forma de llegar a Dios si no es por Cristo. Pidiéndole a Dios que aplique la obra de su Hijo a tu vida, es como logras entrar a ese lugar y tener comunión con Dios. Y cuando eso se logra, entonces hay luz en la casa y puedes disfrutar del amor, de la compasión, de la ternura, del abrazo del que hablábamos al principio de la reunión, de parte de aquel que creó todas las cosas, que es Dios mismo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando vemos el patrón en cosas de repente tan ajenas como el tabernáculo, uno podría decir, volvemos a ver el mismo patrón de siempre. Es el patrón del Evangelio. Este es el Dios que siempre hemos conocido. Un Dios inmensamente feliz en sí mismo, que quiere compartir con los suyos. Un Dios santo que no tolera el pecado. Un Dios lleno de gracia que busca solucionar ese problema y darnos salvación en su presencia. Gracias al Señor por el Salvador que tenemos y que Él permita que podamos recordarle y agradecerle por el sacrificio y la vida que nos ha dado. Que el Señor bendiga su palabra.